Hola curiosas y curiosos, como cada lunes os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, que las de esta semana son tremendas. Como es habitual, Facebook presenta nuevas funciones e Instagram quiere impulsar sus Reels. TikTok, por su lado, al igual que YouTube, hace nuevos esfuerzos por protegerse del contenido inapropiado. Y Google lanza una nueva aplicación. Además, también hay novedades con LinkedIn, que renovará su plataforma, al igual que también hará Pinterest. Y también hablaremos del creciente negocio de los eSports y el podcasting. Vamos, ya ves, unas noticias muy interesantes. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Facebook anuncia una nueva herramienta para publicar de forma simultánea en Instagram y Messenger. Facebook acaba de anunciar su centro de cuentas, una función que servirá para unificar más aún sus aplicaciones. El objetivo es que no tengamos que estar abriendo cada una de estas aplicaciones de forma separada si queremos compartir un contenido en las tres. Del mismo modo, quieren que se pueda sincronizar la información entre estos servicios para no tener que configurarlos de uno en uno. Este centro de cuentas será una función integrada dentro de las 3 apps con una interfaz idéntica en cada una de ellas. La función está en fase de pruebas, pero acabará llegando tras pasar el testeo. Facebook elimina la regla del 20% del texto en las imágenes de los anuncios. Hasta ahora, colocar un anuncio en Facebook que tuviese más del 20% del espacio de la imagen ocupada por texto podía suponer que la compañía redujese el alcance de esa publicidad o que ni siquiera la pudiese poner en circulación. Vamos, un rollo, por lo que era algo que no se aconsejaba si el objetivo era optimizar cualquier campaña de marketing en la red social. Sin embargo, ahora Facebook elimina esta regla. Mola, ¿eh? TikTok pretende unir a todas las redes sociales en contra del contenido inapropiado o dañino. TikTok envió una carta a las principales redes sociales que existen actualmente con el objetivo de crear una colaboración entre todas y cada una de ellas para trabajar en algo que nos afecta a todos, la gestión de los contenidos dañinos. Vanessa Papas, directora interina de TikTok en Estados Unidos, escribió a los CEOs de Google, Facebook, Instagram, Twitch, Pinterest, Twitter, Snapchat, YouTube y Reddit en una carta que propone que encuentren un mecanismo para trabajar como una sola cuando hay algún tipo de contenido que podría resultar perjudicial para los usuarios. Un ejemplo reciente de esto sería el vídeo de suicidio que lamentablemente corrió como la pólvora por TikTok. En el vídeo se veían imágenes extremadamente violentas y, como imaginarás, no es el contenido permitido ni el que deberían ver los usuarios. Pues casos como esos quiere solucionar y para ello es cierto que todas las plataformas deben actuar de forma conjunta. Y si no se logra, pues ya veremos a dónde llega la influencia y la propagación de fake news, mensajes de odio y demás contenido inapropiado. Instagram impulsa Reels con vídeos más largos y nuevas opciones de edición. Tras incorporar las publicaciones sugeridas y los códigos QR para seguir a cuentas fácilmente, Instagram continúa trabajando en nuevas funciones y mejoras para su aplicación. Ahora ya sabemos que nos dejará cambiar su logo para su 10º aniversario y hace nada ha lanzado una actualización que rediseña la app cambiando radicalmente el menú inferior. El objetivo de este nuevo diseño es básicamente destacar 2 apartados de la red social, el de las compras y el de Reels. Precisamente este último, que se estrenó este verano para plantar cara a TikTok, acaba de recibir también algunas novedades, entre las que destaca la nueva duración de los vídeos. Así, Instagram acaba de duplicar ese tiempo de manera que ya es posible crear clips con una duración máxima de 30 segundos. Y también será más fácil cortar y eliminar cualquier clip de las grabaciones a través de la propia aplicación. LinkedIn y Pinterest se suben al carro de las stories. Las redes siguen en evolución y no pueden dejar pasar lo que a otras les funciona. Y es por ello que LinkedIn y Pinterest tendrán sus versiones de las stories. En un ambiente en el que predomina la seriedad y la formalidad inherente a los asuntos laborales, las stories de LinkedIn servirán para relajar un poco el ambiente, aunque sin perder en ningún momento el evidente cariz profesional
de la plataforma. El objetivo es impulsar una experiencia más fácil, inclusiva y agradable, con un diseño moderno e intuitivo, gracias al cual será mucho más fácil llegar a las personas, grupos y contenidos de interés. Y además también facilitará el descubrimiento de personas, empresas y oportunidades más allá de la red inmediata de contactos. En el caso de Pinterest, los usuarios podrán crear historias visuales y elaborar vídeos paso a paso, también tutoriales, locuciones, superponiendo imágenes, vídeo y texto, o sea, como Instagram. Y una cosa, no se borrarán a las 24 horas. LinkedIn remodelará su plataforma. Además de las stories que te he mencionado antes, LinkedIn hará una renovación global de su imagen. En primer lugar, cambia la plantilla de LinkedIn en el escritorio, donde se optimiza el espacio, el tamaño de los elementos y la estructura tipográfica para facilitar así la navegación. También hay otros cambios estéticos, como una nueva paleta de colores, y ahora también se puede poner el modo oscuro en LinkedIn, pero también habrá una mejora en la herramienta de búsqueda, ya que además de empleos y personas, ahora se podrá buscar eventos, cursos, publicaciones, grupos y otros contenidos relacionados. Y finalmente, ahora los usuarios podrán iniciar videoconferencias desde los mensajes privados de la red, y los mensajes enviados podrán ser editados o eliminados. Me parece todo una gran noticia. El patrocinio deportivo de los eSports se convierte en una alternativa atractiva y eficaz para las marcas. Mientras que el patrocinio deportivo tradicional prevé pérdidas de hasta el 46% en España este año, el mundo del deporte online está en auge. Esto significa que los 1.100 millones de euros que ingresan los principales eventos deportivos españoles al año se quedarán en menos de 600 millones en 2020. Por ello, los deportes electrónicos son un activo al alza y se han convertido en un complemento e incluso alternativa para los patrocinios. Durante la pandemia, marcas muy relevantes se han adentrado en los eSports. Y es entendible, pues solo en abril el consumo de videojuegos online aumentó un 75%. Los principales retos de los nuevos anunciantes en torno al gaming y de los eSports tiene 5 prioridades: construir marca, ser generadores de contenido y de entretenimiento, no interrumpir la experiencia de usuarios, ser muy sinceros y la flexibilidad para adaptar mensajes a este nuevo contexto. El 55% de los españoles ha empezado a comprar en nuevos negocios locales durante la pandemia. Facebook, en colaboración con Deloitte, han presentado resultados de un estudio de herramientas digitales en tiempos de crisis y recuperación, que muestra el cambio de hábitos sufridos por los consumidores durante la pandemia y el papel esencial que ha tenido la tecnología. El estudio confirma que más de la mitad de los españoles han pasado más tiempo usando la mensajería móvil y el 47% ha visitado con más frecuencia las redes sociales. Estas dos son las nuevas vías para comunicarse con los negocios. Asimismo, las empresas también han tenido que bailar a este ritmo y por ello han actualizado sus plataformas digitales y también sus redes sociales. Así, el 48% de los consumidores aseguran que el gasto online ha aumentado. Además, ojo, muchos de estos compradores se han centrado en comprar a las pymes, a las pequeñas empresas, conscientes de que están siendo ellas las que están sufriendo más, ¿no? Las que se deben mantener a flote. Por ello, el estudio arroja que el 63% de los españoles han empezado a comprar a estas pequeñas empresas y un 55% a nuevas pymes locales. Las escuchas de podcast en español crecen un 94% durante el primer semestre del año. Hace unos días, el 30 de septiembre, se celebró el Día Internacional del Podcast, que tiene como objetivo dar a conocer el formato como medio de transmisión de conocimiento y entretenimiento. Y es que, ¿quién no escucha un podcast? Pues bien, según un estudio de la consultora Deloitte, la tasa de crecimiento del podcasting se situará entre el 25 y el 30% cada año durante los próximos 5 años y que superará los 1.100 millones de dólares en 2020 por primera vez en su corta historia corporativa por ingresos publicitarios. Curiosamente, el crecimiento no vendrá liderado por mercados de audios en inglés, sino por mercados emergentes de Asia-Pacífico, América Latina y China, que impulsarán el 70% del crecimiento global del contenido de audio en los próximos 10 años. Y en España, las escuchas de podcast han crecido un 94% durante los primeros 6 meses de 2020 y casi la mitad de los españoles han escuchado algún podcast en el último mes, siendo el país con más escuchas en proporción del mundo según el Reuters Institute.
Google lanza Google Tables, un nuevo organizador de tareas. Google acaba de lanzar Google Tables, una nueva herramienta todavía en modo o en fase beta que sirve para organizar proyectos al estilo de Trello o Notion y otras aplicaciones para la gestión de tareas. La herramienta permite a los usuarios crear espacios de seguimiento, control y gestión de proyectos empresariales de emprendimiento o tecnológicos, y ya se puede acceder a ella a través de su propia página web, aunque el servicio solo está activo de momento en los Estados Unidos. Su diseño es bastante similar al de Gmail, donde el color blanco, como siempre, destaca sobre los demás, manteniendo la hegemonía empresarial de Google, y cuenta con dos versiones, una que será gratuita y otra que será de pago, que valdrá $10 al mes. YouTube hace nuevos esfuerzos para restringir contenido de adultos. YouTube combinará sus herramientas de inteligencia artificial y el trabajo de humanos para moderar el contenido. Si bien durante el confinamiento la red contó solamente con herramientas digitales, YouTube considera que sus bots eliminaron más contenido de lo habitual, por lo que han decidido reincorporar a los moderadores humanos. La inteligencia artificial se encargará de controlar la limitación de edad para los vídeos y el personal humano de la eliminación de contenido que infrinja las normas. Y bueno, pues eso ha sido todo por esta semana. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Puedes dejar tu opinión en los comentarios, los leo todos. Y nada, todos los lunes subo noticias, así que la semana que viene más y mejor. Y ahora, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí que te va a gustar. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.